Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentar al doctor Ricardo Loré de Mola, que trabaja actualmente como profesor de la cátedra y director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina del Sur de Illinois. Él ha creado el Centro de Fertilidad desde el 2007 y es director médico de ese Instituto de Fertilidad. Es actualmente vicepresidente de ALMER y es jefe de la sección de Illinois del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Les quiero decir que es un gran profesor. Su manejo, tanto médico como quirúrgico, es estrictamente siguiendo las evidencias médicas. Colabora con nosotros desde hace 10 años, ha venido más de 10 veces al Perú a apoyarnos en las ponencias, en traer gente a través de la COC, etc. Un gran amigo. Ricardo. Gracias, doctor Seminario, por su gentil presentación. Vamos a hablar un poquito del futuro, pero el futuro ya está aquí. Hay cosas de la presentación de hoy que podemos empezar a aplicar en nuestra práctica diaria, pero quiero darles una opinión de los aspectos que podemos visualizar en el futuro en la medicina reproductiva, específicamente en la cirugía. No tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar un poco sobre la paciente, sobre el equipo y los procedimientos que hacemos. Vamos a hablar del medio ambiente, cosas que nosotros podemos hacer y ser un poquito más celosos con nosotros mismos y algunas conclusiones. Con respecto a la paciente, el futuro para las pacientes son los tratamientos no quirúrgicos, obvio. Mientras menos cirugía hagamos para las pacientes es mejor. Es inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Es inevitable porque hay un grandísimo mercado de parte de la industria farmacéutica que va siempre a crear productos para evitar cirugías. ¿Y por qué? Porque hay un mercado enorme potencial y ellos lo saben y siempre van a estar tratando de buscar maneras no quirúrgicas para resolver enfermedades de la mujer. Podemos ver simplemente en estas pequeñas muestras cómo el mercado de la endometriosis exclusivamente en los Estados Unidos podemos ver que está proyectado a incrementarse un 13% anual entre el 23 y el 30. Un montón de dinero. Y cuando lo vemos de manera global, podemos ver que globalmente hablando, en todo el mundo va a haber un crecimiento en el mercado de endometriosis. Y estamos hablando de un mercado de 1.5 billones de dólares para el 2029. Muchísimo dinero. También con respecto a los procedimientos y al equipo. Uno de los aspectos que vamos a empezar a ver son las impresiones en tercera dimensión. Esto ya está ocurriendo en algunas especialidades y esto ha dado un éxito considerable en muchos campos. Primero se utilizan imágenes radiológicas propias de la paciente, se puede mejorar los detalles anatómicos para uno poder ver esos detalles, lo cual nos permite una planeación prequirúrgica para ver cómo vamos a abordar el problema, poder utilizar estas impresiones de tercera dimensión para enseñarle la patología a la paciente y tener una discusión de riesgo-beneficio, que ellas puedan ver con sus propios ojos cuál es el problema. También crear herramientas quirúrgicas que sean específicas para esa paciente y abordar el problema. Y también para reproducir piezas quirúrgicas. Esto en el futuro nos va a llegar a la creación de impresión de órganos en tercera dimensión, que esto ya se está intentando hacer y ya se hace en cirugía plástica para orejas, etc. Los simuladores quirúrgicos y la realidad aumentada es otro aspecto que no estamos utilizando, que debemos empezar a pensar. Los pilotos nos han ganado en esto de una manera increíble. Pero ya hoy en día hay equipo que nos permite practicar una cirugía antes de hacerla. Mis residentes en el programa de nosotros hacen esto con el robot. Hay programas ya disponibles a través del robot y no les permitimos tocar a una paciente hasta que no llenen ciertos criterios, que pasen ciertas pruebas de movimiento y planear una cirugía en el robot.
la hacen de manera virtual, practican cómo se hace una salpingectomía, una histerectomía, y luego los dejamos pasar a las pacientes. Esto es un hecho, y ahora con la realidad aumentada uno puede practicar la cirugía antes de hacerla, en particular esas cirugías que no hacemos todos los días. Y con la realidad aumentada podemos, a través del equipo médico, ver, por ejemplo, en el caso de un fibroma, poderlo ver mejor y poder planear el abordaje, cuál puede ser el mejor abordaje para resolver ese problema. Para la laparoscopía ya tenemos imágenes en tercera dimensión, proyectadas en tercera dimensión, que de hecho son equipos muchísimo más baratos para comprar que un robot, que es bastante más caro. Y esto ya está disponible hoy. Y utilizando imágenes de banda estrecha, podemos, por ejemplo, visualizar patología que no se puede ver claramente con los ojos, para poder utilizar estas bandas estrechas para poder identificar vasos sanguíneos. Y esto ya se utiliza en cirugía gastrointestinal, urología, neumología, pero estas aplicaciones son básicamente las mismas para ginecología. Aquí una pequeña imagen de cómo se ve patología de endometriosis a luz y cómo se ve la misma patología utilizando una banda estrecha. Los potenciadores de imágenes parenterales, el 5-fluoresceína, el Firefly, que ya existen hoy en día, que se pueden utilizar tanto en cirugía laparoscópica como cirugía robótica, que uno es oral, el otro es inyectado, y nos permite visualizar los focos de endometriosis, pero probablemente el mayor valor es cuando uno hace una resección y está buscando tejido con buena vascularidad para poder hacer anastomosis y poder tener mejores resultados quirúrgicos. Por ejemplo, una reanastomosis tubaria donde uno puede ver claramente dónde está la vascularidad para tener una mejor unión y unos mejores resultados quirúrgicos. Tenemos también el ultrasonido enfocado de alta intensidad y la ablación por radiofrecuencia. Esto es algo que ya existe. Es básicamente ultrasonido. La paciente se acuesta en una mesa, se concentran, ¿verdad?, por radiofrecuencia ultrasonido, similar a lo que utilizamos hoy en día para cáncer con radiación. Básicamente el mismo concepto. Entonces la paciente se acuesta, se mandan los rayos y existe una apoptosis y necrosis coagulativa y muerte celular del tejido patológico. Obviamente esto en este momento no es algo que vamos a hacer para fertilidad, pero es algo que definitivamente puede reducir el número de cirugías, histerectomías por fibromas, por ejemplo. También esto se puede utilizar de manera laparoscópica, poniendo estos ultrasonidos de alta intensidad con agujas en los fibromas para poder llegar al mismo resultado. Este año se presentó el concepto del drilling ovárico utilizando esto mismo para ovario poliquístico, utilizando una aguja, y lo llaman ellos un rebalanceo ovárico. Se pone la aguja dentro del ovario, se hace la energía dentro del ovario, en vez de hacer una cuña o hacer un drilling ovárico con monopolar o bipolar, se utiliza esto. Reportar una tasa de embarazo, de ovulación espontánea del 44% y en los primeros 3 meses a 65% a 6 meses, y en un corto periodo de tiempo reportaron 8 embarazos en 23 pacientes. Creo que vamos a escuchar un poquito más de esto, y de nuevo es la aplicación de tecnología que ya existe, que podemos extender a otras áreas. Por supuesto, la histeroscopía la tenemos que movilizar del hospital al consultorio. Históricamente se ha utilizado únicamente para hacer diagnóstico, pero ya podemos utilizarla para patología más compleja. Ahora que ya tenemos mini resectoscopios, tenemos histeroscopios portátiles que se pueden desechar inmediatamente, que dan unas imágenes espectaculares. Y de nuevo también tenemos los morceladores intrauterinos que ya se están haciendo cada vez más pequeños para hacer procedimientos pequeños dentro del consultorio con bajo dolor. También tenemos sistemas de recuperación de los tejidos, láser, nuevos instrumentos miniaturizados y dispositivos para ablación endometrial que ya se pueden hacer hoy en día en consultorio.
Y por cierto, también utilizar las imágenes virtuales, inteligencia artificial y histeroscopía de tercera dimensión para, de nuevo, practicar procedimientos en conceptos virtuales para luego poderlos llevar a las pacientes. Por supuesto, los robots es algo que ya están en su tercera, ya viene la cuarta edición de este tipo de equipo, pero el futuro en realidad es reducir el número de orificios para introducir los brazos del robot para hacer cirugía y también tratar de buscar maneras de hacer el equipo más barato, más móvil, más fácil de usar, y hay una verdadera competencia en el ámbito quirúrgico y nuevas compañías que están saliendo con equipos para competir en este ámbito. Hay compañías que están haciendo robots más pequeños y hay otras compañías interesantes donde una compañía tradicional de cirugía como Johnson & Johnson y una compañía de software como es Google que unen fuerzas para tratar de hacer robots autónomos que puedan hacer procedimientos sin la intervención del humano. Estos robots autónomos ya empiezan a verse y ya empiezan a aparecer en un mercado investigacional y hay también la discusión de los nanorobots que puedan ser inyectados a través de una vena y que puedan hacer procedimientos muy claros, muy controlados en diferentes partes del cuerpo. Inteligencia artificial. Esto ya es también otra realidad y siempre la hablamos, ¿verdad?, en reproducción asistida y que en cirugía. De hecho, las aplicaciones quirúrgicas son más inmediatas. Pero hay que recordar que la inteligencia artificial es tan inteligente como la información que le demos. Le damos mala información, salen mal los resultados. Si no tenemos información de manera electrónica, la inteligencia artificial no funciona, ¿sí? Hay que recordar que es el estudio de los algoritmos que nos permiten a las máquinas razonar y realizar funciones cognitivas. Pero para tener una función cognitiva hay que tener información, ¿sí? Y, de nuevo, hoy en día hay cosas que ya se pueden dar. Y los cirujanos estamos muy bien posicionados para integrar la inteligencia artificial en la práctica moderna. Hay 4 subcampos que son importantes, que son el aprendizaje automático, las redes neuronales artificiales, el procesamiento del lenguaje normal y la visión por computadora. Y estas son aplicaciones de las cuales se va a requerir Big Data. Grandes cantidades de información que le podemos dar a la computadora para sacar conclusiones. Con respecto al aprendizaje automático, esto puede hacer predicciones de movimiento, por ejemplo. Uno puede programar para darse cuenta a través de una computadora si uno está cometiendo un error quirúrgico. Esto se puede hacer. El lenguaje natural, no solamente las computadoras entienden el lenguaje humano. Vean sus teléfonos, todo el mundo puede dictar algo y se escribe casi perfectamente. Pero también la habilidad de una computadora de ir a una base de datos y encontrar información de pacientes específicos o de grupos de pacientes para realmente ir a través de los registros médicos y predecir qué pacientes se van a infectar de una cirugía basado en cierta información y poder planear y anticipar complicaciones en las pacientes basado en esto. Las redes neuronales artificiales, por ejemplo, ahorita en otorrino, las utilizan para crear los espacios de los implantes cocleares, para ver exactamente cómo tiene que entrar ese implante y ya lo planean. Esto es algo que se hace hoy en día. Y por supuesto, la visión artificial. Esta visión artificial en particular es para hacer diagnósticos asistidos por computadora. De nuevo, hoy en día se hace. Un radiólogo puede estar en París viendo imágenes en Perú y una computadora pasa las imágenes e identifica las cosas que el ojo humano no puede ver
y se las da al radiólogo para mejor comprensión y hacer un diagnóstico más específico y no cometer errores de un tumor que se va porque no lo vio, porque se distrajo. La computadora no se distrae. Entonces tenemos que estar a la vanguardia de todo esto. Esto nos puede permitir mejorar la planificación quirúrgica y anticipar pacientes que se nos van a complicar. Y esto también nos puede permitir identificar complicaciones y efectos adversos durante cirugía. Y también mejorar la recuperación de las pacientes basado en cosas específicas que podemos identificar. Hay que recordar que nosotros desechamos una cantidad de plástico increíble en los quirófanos. Estados Unidos representa el 27% de la huella de carbono en la atención médica mundial. Pero no solo Estados Unidos, todo el mundo. Y esto es un efecto bastante negativo en el medio ambiente y tenemos que empezar a pensar en ser un poco más sostenibles. Tenemos que eliminar productos químicos que sabemos que son disruptores endocrinos y tenemos que fomentar una cultura en los quirófanos, en los hospitales, para tratar de ser más conscientes del medio ambiente. Un ejemplo muy claro, anestesia. 1 hora de disflurano equivale a conducir 378 millas en un vehículo con motor de gasolina. Y si cambiamos a isoflurano, solo 15 millas o 8 millas. Una diferencia brutal, simplemente por cambiar la anestesia. Hay que pensar que tenemos que reducir el equipo desechable que estamos utilizando en los hospitales y quirófanos, minimizar estos materiales abiertos y minimizar el uso de equipos de un solo uso, disminuir el desperdicio de bolsas rojas donde se acumula todo el material desechable y, por supuesto, reducir el uso de energía. ¿Cuántas veces uno entra a un quirófano y el equipo está encendido? Y estuvo encendido toda la noche, consumiendo energía de manera innecesaria. Convencer a los hospitales que hay que elegir equipos reutilizables. El uso de la ropa de cama y las toallas que sean de algodón para no tenerlas que desechar. Y trabajar con proveedores que reciclen y reprocesen el equipo que tenga intención de usarse solo una vez para ser reprocesado. Cambiar en los formularios el desflurano y quitarlo, porque es terrible para el medio ambiente. Y educar y participar en nuestros hospitales para tratar de sostener los efectos de la naturaleza. Ahora vamos a hablar un poco de nosotros. Ergonomía. De nuevo, este es el estudio y la relación entre las personas y su lugar de trabajo, y en particular el equipo que usan. Y tenemos que empezar a reconocer que somos atletas de alto rendimiento. Y no se rían. Somos los únicos. Y les voy a explicar por qué. El autosacrificio es parte de la estructura quirúrgica. Y no todos tuvimos un maestro que, no te me canses, no te acuestes, no te sientes, a trabajar. Y creo que todos en este cuarto pueden pensar quién les dijo eso en un quirófano. Y todos nos acordamos. En el sector salud en los Estados Unidos es donde existe el índice más alto de lesiones relacionadas al trabajo, mucho más que en manufactura, que esto es una estadística que yo no sabía hasta que me puse a investigar al respecto. Y esto tiene un efecto negativo en la productividad, nos hace menos productivos. 22% de los cirujanos pierden días de trabajo por lesiones que adquieren en los quirófanos. Y 35% de ellos hacen menos procedimientos mientras se recuperan. Yo no sé ustedes, pero después de estar operando todo el día me duele todo. Y estoy seguro que ustedes también. Y eso es el principio de las lesiones. Todo el mundo sabemos y oímos de la obesidad. Yo no sé en Perú, pero en Estados Unidos las pacientes cada vez están más grandes. Y lo hace más difícil operar. Y esta mala ergonomía nos lleva a síndrome de túnel carpiano, tensión del cuello, columna cervical, degeneración lumbar,
tendinitis de hombro y muñeca, lesiones de mango rotador, dedo de gatillo. Me topé con el doctor Brownson, que es el que hizo el primer trasplante de útero hace 4 o 5 meses en Guadalajara, México. Y le digo, ¿por qué estás caminando de lado? Me acaban de poner una prótesis de cadera nueva. ¿Y por qué? Por la posición en la que me paro para operar. Estamos hablando de un cirujano extraordinario, ya con prótesis por culpa de su trabajo. Hay que tener en cuenta poner el equipo apropiadamente para no lesionarnos. El monitor no más de 15 centímetros de los ojos, no más de 25 grados de flexión, los brazos relajados, con un buen ángulo, poner abajito un mat de esos para tomar un poquito del dolor del piso, de estar parado tantas horas, y tener ángulos apropiados a la hora de operar. Tiene uno que posicionar el equipo y la paciente apropiadamente para no lastimarnos. Punto. Lo mismo con el robot. Y hay otros factores de riesgo, y el sexo del cirujano no hablo de lo que hagan en su casa, hablo de género. El tamaño de la mano del cirujano, la estatura más baja y el índice de masa corporal están asociados a las lesiones. ¿De quién estoy hablando? Doctoras. Las doctoras tienen mayores lesiones que los doctores, porque el equipo, y se los voy a mostrar, el equipo no está hecho para mujeres, está hecho para hombres. Y ahí es donde tenemos que poner presión a los gentes que hacen el equipo para que hagan equipo para mujeres también. Quiero ejemplo. Este es un equipo para hacer bipolar. Una mano grande, una mano pequeña, y los dedos no alcanzan. Todas las doctoras están diciendo, nada más veo las cabecitas que se mueven. Que a veces, ¿cuántas veces no hay una doctora que está usando las 2 manos para poder cerrar una pinza porque no pueden? Y no porque no puedan, porque no tienen la fuerza, que es lo que piensan los hombres. No, es porque el equipo está hecho para una mano más grande. Entonces, hay que exigir a los que hacen el equipo que hagan equipo apropiado a la mano. ¿Por qué? Porque disminuye la fuerza de agarre y hay más dolor en el uso de las herramientas laparoscópicas para las mujeres que para los hombres. Y hay una neuropraxia digital y parestesia que ocurre. No sienten las manos después de estar operando todo el día. Y hay ejercicios que podemos hacer para tratar de eliminar parte de ese dolor. Y aquí pueden ver el video, lo tengo ahí arriba, para que vean más o menos cuáles son los movimientos que tiene uno que hacer. Muy probablemente hacer este tipo de movimientos después de hacer 1 o 2 ciclos quirúrgicos o una cirugía larga después de 2 horas. También movimientos ipsilaterales de oreja, doblar la mano para estirar. Cuando todos los que son corredores y levantan pesas, a ver, ¿quién sale a correr sin calentamiento y estiramiento? Nadie. ¿Por qué? Porque se lesionan. Esto es lo mismo, es exactamente igual. Otro concepto, el entrenador quirúrgico. A ver, ¿quién tiene un entrenador? No, si voy al gym, ¿verdad? No, pues tengo entrenador que me dice y me hace. ¿Tienen entrenadores quirúrgicos? Nadie, ¿verdad? Bueno, póngase a pensar. Hay, de hecho, un entrenamiento específico para ser entrenador quirúrgico y ser mejores cirujanos. Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia. Hay una historia bien interesante en Chicago de él. Vino al locker de los Bulls un psicólogo del deporte
y le pidió al coach, hey, quiero ayudar a los muchachos a ver si pueden desarrollar las cosas un poquito mejor. Puso un papelito en los lockers de todos los jugadores de los Bulls en esa época. ¿Quién fue el único que le habló? Michael Jordan. Constantemente estaba buscando cómo ser mejor. Y la única manera de ser mejor es con un coach. Considérenlo. Es disponible y la Academia de Coaching Quirúrgico es algo que maneja la Sociedad Americana de Cirugía y está disponible a los ginecólogos. Entonces, hay que mejorar también nuestro rendimiento utilizando un coach, mejorando nuestras habilidades técnicas, cognitivas, controlarnos, no enojarnos, no gritar, no tirar cosas. Y también las habilidades interpersonales con el equipo. Trabajo en equipo en el quirófano. Tenemos que ser responsables, interactuar con el resto del personal. Y esto requiere coaching para cada vez ser mejores cirujanos y personas. Pero probablemente muchas de estas innovaciones de las que estoy hablando van a ocurrir por la mezcla de diferentes tecnologías y vamos a ir creando cosas que nosotros no nos imaginamos. Hay una publicación interesante que es la de arriba, de un doctor que estaba haciendo cirugía en África, se rompió la luz y se dio cuenta que su iPhone funcionaba perfectamente bien y usó el iPhone para poder terminar los procedimientos endoscópicos. Suena sencillo, pero si se ponen a ver es el uso de diferentes tecnologías para resolver un problema. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir al futuro. De nuevo, con respecto a la paciente, cada vez vamos a tener más tratamientos no quirúrgicos. Con respecto al equipo, las impresiones de tercera dimensión, los simuladores, la laparoscopía de tercera dimensión, robots nuevos, más pequeños, más eficientes, histeroscopía, moverla al consultorio del quirófano y la inteligencia artificial. Recuerden que tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que tomar esa responsabilidad y ser líderes en nuestros hospitales al respecto. Y recordar que somos los atletas de la medicina y tenemos que cuidar nuestros cuerpos porque de otra manera no los gastamos. Consideren un coach quirúrgico. Si Michael Jordan y Lionel Messi tienen coaches, ¿por qué no nosotros? Muchas gracias.